del puerto mexicano de Bagdad. La invasión norteamericana del puerto mexicano de Bagdad en 1866. Te diré que esto pasó a formar parte de la historia de las invasiones norteamericanas a nuestro país. Y has de saber que ese puerto era uno de los más importantes de México. Hacía frontera con Estados Unidos. Hoy en día ya no existe. Esa ciudad fue arrasada completamente, borrada del mapa por el ejército de Estados Unidos en 1866. Te diré que Bagdad está en México, lógicamente. Es una pequeña playa en el norte de Tamaulipas. En el siglo XIX era un puerto de gran importancia. Ojo, de gran importancia, tanto para los norteamericanos durante la Guerra de Secesión como para los invasores franceses cuando Napoleón III pretendía establecer en México el imperio de Maximiliano, que se opusiera a la política expansionista de Estados Unidos de Norteamérica. En ese momento Estados Unidos se dividía en republicanos y confederados, y en el sur México se dividía entre liberales y conservadores, liberales con Benito Juárez, conservadores con Maximiliano. Los conservadores estaban apoyados por Napoleón III de Francia, que a su vez apoyaba a los confederados de Estados Unidos. Por el otro bando estaban los liberales de Estados Unidos y los liberales mexicanos. Por lo tanto, Napoleón III pretendía establecer en México el imperio de Maximiliano y evitar que Estados Unidos se expandiera más hacia el sur. Bagdad era un puerto en la desembocadura del río Bravo, de interés para Matamoros en el lado mexicano y para Brownsville del lado norteamericano. La ayuda que los republicanos mexicanos recibían de los Estados Unidos durante la segunda intervención francesa llegaba por esa ciudad fronteriza mexicana, por eso era muy importante el puerto de Bagdad. Era mediante el cual llegaban el parque que utilizaba Benito Juárez. Recordemos que la única armería funcional, la más grande de América Latina, estaba en la Ciudadela, en la Ciudad de México, que era controlada por Maximiliano. Juárez no tenía forma de fabricar armas y solamente las obtenía por parte del gobierno liberal de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos confederado no apoyaba a Juárez. Por lo tanto, en 1889, el puerto de Bagdad desapareció, fue borrado del mapa cuando lo arrasó un huracán. Hoy en día solo queda su nombre en una playa cercana, pero aquí vamos a aclarar dos cosas. Primeramente, era una ciudad, uno de los puertos más importantes de América Latina y de México, que fue completamente destruido por Estados Unidos. Posteriormente se trató de reconstruir, pero ya tuvo muy poca importancia, muy pocos habitantes, y su fin llegó en 1889 cuando un huracán lo arrasó completamente. De ahí al día de hoy ya no es una ciudad habitada, ya no es una población, ya no existe. Después de haber sido tan importante, hoy en día no existe. Bagdad estaba en el punto entre las aguas del Golfo que divide a México de Estados Unidos. Ahí no hay muros, no hay rejas, no hay aduana, ni siquiera una señal que indique que ya se está del otro lado, es decir, de México o de Estados Unidos. No hay nada que separe México de Estados Unidos de manera clara y evidente. Es el lugar en el que es posible tener un pie en Tamaulipas y otro pie en el estado de Texas. En ese lugar del río Bravo, con el mar, estaba Bagdad, la población de Bagdad. En 1866, este puerto pasó a formar parte de la historia de las invasiones de Estados Unidos sobre México. Bagdad era bullicioso, tenía habitantes de todas partes del mundo, era ávido en comercio, era un lugar ideal para vivir porque había mucha prosperidad. Era un pueblo formado por decenas de casas hechas de madera que habían sido levantadas a la orilla del río Bravo sobre un suelo arenoso que hacía recordar el ambiente de un desierto. Por aquella época la población era de alrededor de 4,000 habitantes, entre los cuales se contaban numerosos estadounidenses y uno que otro extranjero proveniente de Europa, sobre todo, dedicados sobre todo al mercado, al negocio mercantil del puerto. No podían faltar, desde luego, algunas otras situaciones que sucedían en todas las ciudades mexicanas. Esto les hablo de vivales, fugitivos, ladrones, que frecuentaban cantinas y desde luego los burdeles de la ciudad.
Era una ciudad pujante, vibrante, en bonanza y en auge. Tenía una población fija y una población flotante. Con la población flotante aumentaba de 4.000 a cerca de 20.000 personas. Bagdad era un puerto de altura, punto clave del comercio internacional, no solamente con Estados Unidos, era un punto clave para la actividad económica de la región entre ciudades como Matamoros, Monterrey y poblaciones norteamericanas como Brownsville, entre otras. De día y de noche, el puerto siempre estaba lleno de embarcaciones dedicadas tanto al comercio legal como al contrabando. Durante la Guerra Civil estadounidense, el norte contra el sur, liberales contra confederados, eso ocurría en Estados Unidos, cuando aquí en México estaba Juárez contra Maximiliano. Allá y acá había un conflicto. Ante el bloqueo por parte del ejército de la Unión, Bagdad fue el puerto de exportación de los confederados. Por ahí salían toneladas de algodón que venían de los confederados. Utilizaban los confederados el puerto mexicano de Bagdad para poder obtener recursos, parque y financiación para su movimiento. Por ahí salían toneladas del algodón que se producía en todos los estados confederados, destinados a la industria textil europea. Era así como los sureños se hacían de recursos para la compra de parque y otros insumos para su conflicto. Los bandos en pugna a un lado de la frontera buscaban hacer alianzas con algún bando, sea con Maximiliano o sea con Benito Juárez, también en pugna del otro lado de la frontera. Unionistas y confederados buscaban el favor del gobierno juarista o imperialista, según fuese el caso. Lincoln se había declarado oficialmente a favor de Juárez y lo apoyó a más no poder, a manos llenas. Decía ser aparentemente neutral, pero enviaba parque y financieramente dinero en efectivo. Respecto de la guerra civil que ocurría en Estados Unidos, es algo que desató el interés sobre esa nación, sobre todo sobre la población mexicana del puerto de Bagdad. La realidad era que ambos bandos buscaban alianzas, fuese con uno u otro, pero lo consiguieron Lincoln con Juárez y los confederados con Maximiliano. Napoleón III, el monarca francés, veía en la Guerra Civil norteamericana una gran oportunidad para establecer en México un bastión que le permitiera contrarrestar el dominio de Estados Unidos en toda América Latina. Pensaba que podía ayudar a la división del norte del país de Estados Unidos apoyando a los confederados y que así se creía en ese momento. Estados Unidos se dividiría en dos, el país de Estados Unidos del norte y el país de Estados Unidos del sur. Por su parte, Estados Unidos consideraba, Lincoln, que la instauración de una monarquía en México representaba un acto de hostilidad hacia su nación, pero por el conflicto interno por el que ellos atravesaban, porque estaban ellos luchando con los confederados, no era el momento indicado para decidir y tomar partido abiertamente sobre México. Estados Unidos pedía a Francia que respetara la independencia de México y ellos no lo hacían, ellos apoyaban completa, total y rotundamente a Juárez. Por lo tanto, Napoleón III respondía solicitando al gobierno de Estados Unidos que desconociera a Matías Romero como ministro plenipotenciario de Juárez y reconociera a Maximiliano como cabeza del Imperio Mexicano. La lucha de solicitudes y declaraciones no pasó de ahí, la diplomacia fracasó completamente. Tras lo ocurrido con Lincoln, su sucesor Andrew Johnson intensificó la postura norteamericana en contra de Maximiliano. Apoyó abiertamente con mayores recursos, con mayor decisión a Juárez. El acercamiento al bando republicano fue más franco, completo, rotundo y absoluto. De hecho, se le reconoció a Matías Romero y se le otorgaron préstamos sin intereses para la causa juarista. Se le regaló dinero a manos llenas y en abundancia a Juárez. Recordemos que Juárez había expropiado 7 de cada 10 propiedades que había en todo México. Se las había quitado a la iglesia y ahora él, Juárez, era dueño de 7 de cada 10 propiedades de la iglesia católica. Eso con la reforma, con la separación de la iglesia y el Estado. Recordemos la reforma juarista. Sin embargo, todo ese dinero en abundancia se terminó, no se sabe qué pasó con él y aún así todavía el gobierno de Andrew Johnson le dio a manos llenas más dinero a Juárez. Era como un barril sin fondo, pero tenía tanto interés por parte de Estados Unidos que no les importaba enviar y enviar y enviar parque, dinero y suministros. Aún así, y pese a ello, Matías Romero se distinguió como un brillante negociador y que obtenía las mejores ventajas para México.
De hecho, la causa juarista acordó con el general Ulises Grant, que era el jefe militar y futuro mandatario de Estados Unidos, la formación de una fuerza militar estadounidense. Ojo, he ahí la clave del asunto del por qué borraron del mapa al puerto de Bagdad, México. Una fuerza militar estadounidense compuesta por negros, sobre todo, por hombres desmovilizados, se organizaría bajo mando mexicano, lo cual fue en un inicio, así se pensó, pero en la práctica ellos actuaron por su propia cuenta, sin obedecer realmente a los mexicanos, que los veían muy inferiores. Aún siendo soldados estadounidenses negros, veían inferiores y no obedecían a los mandos mexicanos. Ahora bien, el pretexto fue que esta fuerza militar estadounidense, creada de manera oficial y posteriormente se desconoció por parte del gobierno de Ulises S. Grant, que no había sido posible, que ellos no habían autorizado, que había sido algo que habían hecho algunos ciudadanos a mutuo propio de Estados Unidos, lo cual es falso. Fue un convenio que se negoció por parte de Matías Romero con Ulises S. Grant, que llegó a ser posteriormente el presidente de Estados Unidos. Se creó ese ejército, esa facción militar estadounidense, integrada en un 80% por soldados negros, que al llegar a la población de Bagdad vieron como un buffet a todo lo que había en esa próspera ciudad, todas esas riquezas y abundancias de comercio y de mujeres, lamentablemente. Por lo tanto, se organizaría esa fuerza militar, que fue la clave de cómo borraron del mapa a la población de Bagdad en México. El financiamiento estaría respaldado por la venta de bonos de México, que serían pagados con posterioridad al triunfo de Juárez sobre Maximiliano. Ulises S. Grant estuvo conforme y a su vez delegó la responsabilidad de esta misión al general J.M. Sheffield. Aquí hay que aclarar una cosa: eran simples capitanes y soldados, pero a lo largo del tiempo se ha cambiado la historia y se les agregan grados militares. Después ya son los super mega ultra generales estadounidenses, cuando eran soldados, jefes de batallón, pequeños batallones que llegaban a México. Obviamente, la fuerza integrada en 80% por hombres negros no era de importancia para los norteamericanos, para los estadounidenses, no lo veían como algo tan decisivo. Por eso era para ellos algo clave que estuviese integrada esa fuerza militar por soldados negros. Porque así ellos podían desconocer que no eran parte del ejército regular de Estados Unidos de Norteamérica, lo cual hicieron y su plan salió a la perfección. Por lo tanto, se determinó la creación de esa fuerza que estaría y obedecería a un mexicano en la teoría. En la práctica, esa fuerza decidió lo que quiso, hizo lo que quiso, llegó, arrasó la ciudad y se regresó a Estados Unidos con su botín de, lamentablemente, de mujeres, de riquezas y de bienes. Te diré que, regresando a Bagdad, Bagdad era una ciudad, se dice artificial, pero representaba enormes riquezas, opulencia, puesto que el comercio dejaba una gran cantidad de impuestos aduanales para México, y esos impuestos, como quien gobernaba Bagdad era Maximiliano, era el Imperio Mexicano, era una de las principales fuentes de ingresos de Maximiliano del Imperio Mexicano. Por lo tanto, el general Tomás Mejía controlaba el puerto, era el encargado de las operaciones que en ese puerto se realizaban, apoyado por 2,000 soldados mexicanos y con el respaldo de la Marina francesa. Este puerto suscitó el interés norteamericano, pues de acuerdo con la doctrina Monroe, no permitían posesiones europeas en América. Recordemos que la doctrina Monroe se basa en el Destino Manifiesto, donde dicen que es de naturaleza que Estados Unidos tome posesión del mundo entero. En un inicio se dijo de América y después del mundo entero, y sobre todo echaban el ojo en México, desde la invasión del 46 al 48, 1846-1848, que culmina con la pérdida de la mitad del territorio mexicano. Todo eso se hizo enarbolando la doctrina Monroe, el Destino Manifiesto. Por lo tanto, Estados Unidos pensaba que en base a esto, a su doctrina, no permitirían posesiones europeas en América. De tal manera que ya para 1864 el general republicano Miguel Negrete tenía la consigna de hostigar constantemente al general realista Tomás Mejía. El general mexicano liberal Miguel Negrete recibía las órdenes de Juárez y el general mexicano Mejía recibía las órdenes de Maximiliano. Por lo tanto, los franceses, ante la amenaza de Miguel Negrete, reforzaron las posiciones conservadoras en el puerto mexicano de Bagdad, desembarcando 500 soldados más y 140 artilleros franceses. Por lo tanto, ya tenía Tomás Mejía 2,500 soldados y 140 artilleros franceses, los cuales también un barco francés ancló en ese puerto.
y en total llegaron 2 más, fueron 3 buques de guerra franceses, el Magellan, el Tactipo. Por lo tanto, tuvieron los liberales que retirarse en espera de refuerzos para poder realizar lo que ellos llamaban un ataque completo, rotundo y definitivo para tomar completamente el puerto de Bagdad. Esto lo estuvieron planeando durante varios meses. Los meses se extendieron y llegó a ser más de un año. En 1865, porque inició en 1864, ya para 1865 se complicó la situación para los franceses. Las fuerzas confederadas simpatizantes con la causa napoleónica fueron desalojadas de Brownsville. Les iban ganando los liberales de Estados Unidos a los confederados. Iban perdiendo los confederados. Por eso en 1865 se fueron de Brownsville, fueron desalojados por el ejército de la Unión o ejército liberal de Estados Unidos, el cual además envía 40,000 hombres a la frontera. Eran demasiados, superaban exageradamente las fuerzas de Tomás Mejía. No podía hacerle frente a 40,000 hombres con 2,500 soldados y 140 artilleros. Por lo tanto, los franceses refuerzan sus posiciones enviando el barco Tisipon, que se suma a los anteriores. Por lo tanto, el 28 de septiembre de 1865, el general Mariano Escobedo, el liberal, se aproxima a Bagdad. Cuenta con 11 cañones, suficientes para hacer daño al enemigo francés. La toma del puerto sería complementada con una ofensiva sobre Matamoros, con un destacamento al mando de Cheno Cortina, quien era el más importante jefe militar liberal republicano bajo las órdenes de Juárez en Tamaulipas, con una fuerte influencia en esa parte de la frontera. De hecho, por un tiempo Bagdad se había llamado Villa Cortina, por la influencia que tenía esa persona que primero apoyaba a Maximiliano y después se pasó del bando de Juárez. Es una de las piezas claves para la caída del puerto de Bagdad, que Cheno Cortina se pasó al bando juarista y que además el ejército de la Unión, los liberales, enviaban 40,000 hombres y ya Tomás Mejía no sabía qué hacer, estaba espantado. Ahora bien, al enterarse del avance de Escobedo, el almirante George Charles Clou refuerza el puerto, más buques, o sea, los franceses estaban muy interesados en resistir, enviaron 2 buques más, el Adonis y el Tartare. De esta manera, convierte el puerto en una fortaleza. Tenía 6 buques de guerra y había mayores guarniciones francesas y mexicanas bajo las órdenes de Tomás Mejía. Pero del otro lado de la frontera no atacaban, pero estaban 40,000 soldados de la Unión y también estaba el bando de Cheno Cortina y también estaba Miguel Negrete. Por lo tanto, ya era una cuestión de tiempo para que se definiese la situación y el destino del puerto mercantil de Bagdad. Por lo tanto, esto ocurría en ese momento. Mientras tanto, los unionistas vencían poco a poco a los confederados, y también en México, en el interior, ya en la Ciudad de México, poco a poco Juárez iba venciendo a las fuerzas realistas de Maximiliano. Por lo tanto, el almirante Clou emite una enérgica protesta al comandante militar de Brownsville, el general Witzel, el unionista Witzel, pues los artilleros norteamericanos, hostigaban a las tropas imperialistas establecidas en México. Por lo tanto, te puedo decir que las fuerzas liberales de Estados Unidos atacaban con cañones a las fuerzas realistas mexicanas. Las hostigaban día y noche, día y noche. No declaraban abiertamente la guerra, pero estaban hostigando al ejército mexicano, sobre todo el general Witzel, el general liberal Witzel. Por lo tanto, no se había declarado una guerra entre Maximiliano y Estados Unidos, los liberales de Estados Unidos, pero ya ocurría, ya estaban atacando a los mexicanos. Los artilleros norteamericanos hostigaban a las tropas mexicanas establecidas en toda la línea fronteriza, desde Matamoros al puerto de Bagdad. Clou amenazaba con declarar la guerra a Estados Unidos por prestar auxilio a los heridos mexicanos y agregar un barco más a su flota para que defendiera Bagdad, lo cual pues nunca ocurrió. En noviembre ya de ese mismo año, ya casi a final de año, ya para noviembre, Mariano Escobedo, les hablo del año de 1865, en noviembre de 1865. Mariano Escobedo, el liberal, realiza un nuevo intento, asedia la ciudad de Matamoros. Los franceses desprotegen Bagdad para defender Matamoros. Bazaine se percata de ese error táctico estratégico y manda 2 columnas para reforzar el puerto. Una va bajo el mando del coronel de Ornano y la otra la comanda el general Pierre-Joseph Guérineau. También envía un barco
Esta vez se trata de Allié, del que desembarcaron 300 soldados austriacos, 20 mexicanos conservadores y 60 de las caballerías francesas, todo para defender el puerto de Bagdad. Pero ¿cómo ocurre la batalla de Bagdad? En las calles de Brownsville, el teniente coronel Arthur F. Reed comienza el reclutamiento de estadounidenses, 80% negros, con el fin de cruzar la frontera y tomar Bagdad porque estaba desprotegido, ya que el grueso de las fuerzas se había ido a defender Matamoros. Estos serían retribuidos con vestido, alimento y una paga mensual. El pretendido apoyo a Mariano Escobedo muy pronto se convierte en la invasión de Estados Unidos sobre México. El general Robert Clay Crawford, que actuaría bajo la autoridad de los juaristas apoyado por Reed, decide atacar Bagdad por su cuenta. Se desata la barbarie y los negros hacen un festín con todas las riquezas de Bagdad y sobre todo con las mujeres. En la madrugada del 5 de enero de 1866, aprovechando que los barcos Adonis, Tarté y Tisifo habían abandonado el puerto de Bagdad, un regimiento de soldados negros de la Armada de Estados Unidos, era un regimiento oficial de la Armada de Estados Unidos de Norteamérica. Realizaron ellos un ataque sorpresa con decenas de soldados supuestamente afines a la causa republicana, pero visten uniformes del ejército de Estados Unidos y van encabezados por un teniente oficial de Estados Unidos de apellido Linscott. Asaltan el puerto de Bagdad y descargan una ofensiva contra las fuerzas imperialistas. Algunos franceses y mexicanos conservadores se repliegan y abordan el barco Antonia. 30 marineros franceses aseguran la cubierta. Acompañando a los soldados estadounidenses, entra una partida de bandidos que desata el caos. Todo eso ya estaba planeado. Son militares vestidos de civil y se dice que eran bandidos, pero todo ya era una invasión de Estados Unidos de parte de elementos regulares de la fuerza de ese país. Un residente del lugar declara que los soldados se lanzaron como fieras por las calles, descargando sus fusiles y pistolas para amedrentar al vecindario. Los filibusteros, porque así se les dice cuando invaden otro país a cualquier norteamericano, filibustero. La cultura filibustera, tenemos varios videos en el canal que te invito a ver. Los filibusteros es una cultura mediante la cual quiso balcanizar toda América Latina y Estados Unidos, sobre todo a México. Los filibusteros disparan a diestra y siniestra y se dirigen en desorden a la plaza, en donde se ubica la aduana y la comandancia. Se apoderan de la guarnición militar defendida por imperialistas, quienes la entregan sin resistencia. En la acción muere el centinela y 2 soldados. Los demás son hechos prisioneros. Un grupo de invasores se dirige al cuartel y lo toma por sorpresa. Matan al corneta de órdenes que estaba a punto de dar aviso de asalto. El vapor Antonia también es víctima de la artillería norteamericana. Recordemos que ya tenían 11 cañones listos y 40,000 soldados a escasos kilómetros de donde estaba la población de Bagdad, y también había la integración de los regimientos negros. Por lo tanto, ya estaba planeada completamente con tiempo, con más de un año, esa invasión. 2 soldados mexicanos mueren en el ataque. Los estadounidenses se dirigen a la cárcel como lo hacían siempre y liberan a un tal Mr. Foster, acusado de robo y asesinato. Una vez libre, Foster encabeza el pillaje. La invasión deja varios, no nada más liberaron a Foster, liberaron a todos los presos que quisieron sumarse a las filas de los invasores. La invasión deja varios asesinados y mujeres. No fueron varios, fueron miles de mujeres y cientos desaparecidas que se las llevaron a Estados Unidos. Se desaparecieron, no se supo más de esas mujeres. Miles fueron, ya saben qué les pasó a esas indefensas mujeres, y miles fueron asesinados, de tal manera que prácticamente el 90% de la población desapareció en esa noche, en un abrir y cerrar de ojos. Hay entre las víctimas, lógicamente, ciudadanos franceses, europeos. Monsieur Roquet y su esposa se encuentran entre los fallecidos. El saqueo es indiscriminado entre casas y negocios. Un diario norteamericano comentó que lo ocurrido en el saqueo se ha puesto por obra en todo el horror que pudiese haber en la acción humana en ese momento, en el infierno que ocurrió en Bagdad esa noche. Desde la ribera tejana se oían las imprecaciones de los vándalos y los lamentos de las víctimas, y no se elevó una mano en defensa de ellas. Crawford y Reed legalizaron el producto del robo al declararlo botín de guerra. En la lucha, pero no había ya esclavitud, se abolía la esclavitud por parte de los liberales. Los esclavistas eran los confederados, entonces ¿por qué no devolvieron a los cientos de mujeres mexicanas que se llevaron? ¿Lo consideraron, entre paréntesis, todo botín de guerra? Eso era impensable, inadmisible, y nunca hizo nada el gobierno de México y nunca repatrió a esas mujeres. Entre otras situaciones, se perdieron riquezas materiales, pero esas se pudiesen reponer con el paso del tiempo. Lo que nunca se pudo reponer fue la prosperidad del puerto de Bagdad. Nunca más volvió a ser lo que era.
Por lo tanto, te diría que la prensa en Estados Unidos denunció que para cruzar la frontera los invasores firmaban pases con la frase cuartel general de los Estados Unidos en Bagdad. Ante tales abusos, el general Mariano Escobedo pidió apoyo al general Weitzel para controlar a CAFOR y sus bandidos saqueadores, sobre todo negros. El general norteamericano envió a otro grupo de soldados negros, otro más de 200 a 400 efectivos, pero en lugar de controlar la situación se sumaron al saqueo y robaron más pertenencias, más propiedades y se perdieron más mujeres. Se dieron completamente al pillaje. La toma y el saqueo de Bagdad por parte de soldados del ejército estadounidense no terminó ni con la llegada de Escobedo y sus tropas. No fueron capaces de poner orden. El general republicano designó como comandante de Bagdad al coronel Enrique Mejía, pero este coronel, Enrique Mejía, no fue capaz de controlar la situación. El saqueo y el caos continuaron por unos días más. En tan solo unos días desapareció el 90% del pueblo, de la población y el 100% de las riquezas. Crawford pretende ser el jefe de la plaza y desconoce al coronel Mejía. Ordena a Reed tomar prisionero al mexicano junto con Escobedo. Luego de un breve tiempo ambos son puestos en libertad. Escobedo pide más armas a Weitzel, quien envía más hombres estadounidenses de color, tanto de infantería como de caballería. Por lo tanto, la toma de Bagdad fueron por miles y miles de soldados de color, los cuales no dejaron de ser vistos como parte de una invasión de Estados Unidos a México, una invasión de tropas extranjeras a territorio mexicano. Aunque hayan ido supuestamente a prestar auxilio, a pesar de la presencia de este último contingente, el caos continuó. Por las noches se ven todo tipo de embarcaciones cruzar de Estados Unidos a México para llevar el botín, cargadas de productos saqueados de Bagdad. Ninguna autoridad mexicana puede impedirlo, ni liberales ni conservadores. Los conservadores ya habían sido derrotados, en los últimos habían huido en el barco llamado Anita, se habían quedado los liberales, pero los liberales no podían hacer nada a sus jefes estadounidenses. Batallones y batallones enviados por el ejército regular de Estados Unidos, con dos generales que estaban a la cabeza de esa invasión y toma de territorio mexicano del puerto de Bagdad. Los comerciantes de Bagdad elevan una protesta y reclaman una indemnización a Estados Unidos por los daños causados, pero lógicamente no obtienen respuesta porque para Estados Unidos no tenía valor e importancia ningún mexicano en ese momento. El almirante francés Georges Cloux también protesta por esta nueva invasión norteamericana a suelo mexicano. Lógicamente tampoco le hacen caso. Exigió la salida de las tropas estadounidenses, las cuales sí abandonaron Bagdad, pero un mes después, cuando quisieron, como quisieron, y llevándose el botín suficiente, hasta el año siguiente, el 25 de enero. En junio de ese mismo año, ya el junio de el siguiente año, la invasión inicia el 5 de enero de 1866. Ojo, 5 de enero de 1866. Las tropas estadounidenses abandonan el puerto el 25 de enero, 24 días después. Y con posterioridad, ya para junio de ese mismo año de 1866, una columna de 2,000 soldados conservadores sale de Monterrey y se dirige a reforzar Matamoros. Los soldados del general conservador Olvera, que se detienen por llevar un número elevado de enfermos, son atacados en Camargo por un contingente de 5,000 contra 2,000, 5,000 juaristas contra 2,000 de Maximiliano. El general conservador Tomás Mejía se ha quedado en Matamoros con tan solo 150 hombres. Los franceses ya no son capaces de soportar los continuos embates republicanos, porque no son los republicanos, son miles y miles y miles de soldados de Estados Unidos que invadían México. No eran prácticamente fuerzas republicanas, eran fuerzas estadounidenses. La victoria de Benito Juárez sobre Maximiliano fue una intervención de Estados Unidos con miles y miles de soldados de Estados Unidos, parque, alimentos y armas. Durante años y años, cuando inicia el conflicto hasta la finalización del conflicto, durante todo el mandato que duró el imperio de Maximiliano, años y años, son apoyados abiertamente por el ejército de Estados Unidos. Por lo tanto, los franceses ya no son capaces de soportar los continuos embates republicanos y deciden evacuar el puerto de Bagdad. Eso fue ya en junio, cuando ya se da por perdido. Los 400 hombres que resguardaban esa ciudad, el puerto de Bagdad, lo que quedaba, porque ya había sido destruido al 90%, en población, en todo, abordan el Adonis y zarpan con rumbo a Veracruz, y de esa manera se sella el destino del puerto de Bagdad, el cual termina de funcionar, y más adelante un huracán lo destruye completamente, lo poco que quedaba, y al día de hoy es una zona vacía, desierta, no hay nada.
pudiendo haber sido uno de los puertos más importantes desde ese momento al día de hoy, desapareció y fue borrado del mapa por miles y miles de soldados de color, sobre todo el 90% regulares del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, que durante años apoyaron el triunfo de Juárez. Como siempre, tu opinión es muy importante. ¿Tú qué piensas de esa invasión de años y años sobre el territorio mexicano? No fue un día, no fueron dos, fueron todos los años que duró y que apoyaron y que incursionaron en territorio mexicano. Como siempre, tu opinión es muy importante. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.